Ok. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a la cuarta charla del Taller del Perdón, número 4 de 8 charlas. Y antes de empezar con el taller del día de hoy, vamos a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, pasamos con nuestra invitada del día de hoy. Muy buenas tardes, Silvia, bienvenida. Buenas tardes, Marisa, muchas gracias. Les pido un poquito de disculpas, que es que he estado con tos y tuve que esperar a que me pasara un poco. Bueno, aquí estoy. ¿Qué vamos a comenzar ya? Sí, ya podemos comenzar, adelante. Bueno, hoy vamos a ver lo que hemos hablado de, o sea, las conferencias anteriores hemos hablado del perdón como camino de sanación, hemos hablado del rosario del perdón y también hicimos unos ejercicios de perdón y dejamos las oraciones del perdón para que ustedes las puedan ver. Estas oraciones de perdón que aparecen ahí, pues es así como debemos hacer este rosario del perdón, como se los expliqué el miércoles pasado. Hoy vamos a ver qué es en realidad el desate, porque nosotros trabajamos perdón y desate. ¿Qué significa el desate? Habíamos visto que nosotros teníamos una imagen en el alma de unas heridas muy grandes que tenemos unos más que otros, que vimos esa figura que nos hacía vernos completamente como llenos de huecos, de heridas, de todo lo que nos ha lastimado la gente. Ahora vamos a ver el desate, por qué se utiliza, para qué se utiliza y qué es lo que nosotros podemos hacer ahí con el desate. Entonces, y es importante para nosotros tener esa oración con el desate, porque, perdón que estoy mirando aquí una cosita que tengo que preparar para la charla de hoy. Sí, está en otro lado. O sea, no la encuentro, pero ya la encontré. Tampoco está. Esta es, ya. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que pasa con el hombre. Dios, cuando crea al hombre, lo crea perfecto. Habíamos visto que el hombre, como Dios lo crea en el paraíso terrenal, es perfecto, no pecaba, no se enfermaba, por eso hablamos de que María Santísima nunca se enfermó. Entonces, el hombre no se enfermaba, mantenía siempre su vida, su salud
espiritual, emocional y física en un estado perfecto como María. Porque es que ver a María, que es la nueva Eva, ella representa el estado del hombre, del paraíso terrenal, lo que Dios quería de nosotros. Entonces, como Dios quería al hombre sano, completamente sano y feliz, de hecho, el hombre era inmortal, yo les había dicho, inmortal el alma y el cuerpo, pero cuando el hombre peca, pues la muerte hace su entrada a la historia de la humanidad, que eso fue lo que vimos en las charlas anteriores. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que por causa del pecado, la muerte entra en el hombre, pero la muerte del cuerpo. El alma sí se queda inmortal. Inmortal, después de que la persona muere, el alma sigue igual, sale del cuerpo y ya se va al lugar que Dios le tiene reservado. Y entonces ahí, pues si va al purgatorio, va a tener un proceso de algún día salir al cielo. Y si llega al cielo, pues ya directamente, pero muy pocas almas llegan directamente al cielo, hay un proceso, y eso es lo que vamos a ver aquí también, por qué ese proceso que tiene que vivir la gente en el paraíso terrenal, en el purgatorio. Entonces, y algunos triste y dolorosamente pues van al infierno. Pero el alma, lo que les estoy tratando de explicar es que es inmortal. Inmortal es que nunca muere. Entonces, si fue al infierno, se quedará en el infierno eternamente, para siempre. Si el alma va al purgatorio, toda persona, toda alma que llega al purgatorio va a encontrar un sitio o un lugar donde va a estar ahí para purgarse y sanar, digamos sanar no, es limpiarse, purificarse, purificar el alma para que pueda subir al cielo, porque nadie puede subir al cielo si está todavía manchado o sucio de pecado, de falta de perdón. Entonces tiene que vivir en el purgatorio unos momentos muy duros eso es Sara lo dice con soplete, con fuego, doloroso, pero eso va purificando el alma. Pero hasta que llega al cielo. Ya las almas que entran al cielo son eternamente felices y se van a quedar ya en el cielo por siempre. Entonces el alma es inmortal, el cuerpo no, pero el cuerpo era inmortal. Jesús, Dios, pues el Padre Celestial, lo había hecho al hombre inmortal hasta que el hombre pecó. Cuando el hombre desobedeció en el paraíso terrenal, que fue echado del paraíso terrenal precisamente, y empezó el destierro del hombre. Nosotros vivimos en el destierro y somos los desterrados hijos de Eva, sufriendo y gimiendo en este valle de lágrimas, que es el destierro. Entonces aquí en el destierro el hombre vive muchas dificultades, muchas situaciones, muchos dolores, mucho sufrimiento y también mucho pecado. Entonces esto, digamos que es la constante, por decir así, o lo que quiero decir es que la mayoría de las personas vivimos de esa manera. Entonces vamos a ver a través del catecismo de la Iglesia Católica lo que Jesús dice para nosotros, lo que Dios pues en el catecismo, la Iglesia nos dice, nosotros siempre debemos recurrir a lo que dice el catecismo, a lo que dice la Iglesia, porque son verdades para nosotros y son cosas que nos hacen comprender mejor de la relación del hombre con Dios. Entonces dice el catecismo en el numeral 405. Aunque propio de cada uno el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. ¿Qué quiere decir un carácter de falta personal? O sea, porque Adán desobedeció y pecó, entonces yo heredo ese pecado y cargo el pecado de Adán y además yo también soy desobediente y peco porque Adán pecó. No, eso es individual, eso es independiente, pero sí nos hizo un grave daño Adán y Eva cuando pecaron porque sacaron al hombre del paraíso terrenal donde el hombre vivía un estado de gozo, de paz,
de armonía, era rey de la creación, dominaba completamente toda la creación lo obedecía en todo. Y entonces, cuando él desobedece a Dios que le había dicho que no comiera del árbol del conocimiento del mal, y él come, entonces ahí es donde viene la ruina para el hombre, entran las pasiones. Jesús lo dice en los escritos de la divina voluntad, que por el hombre no tenía esas pasiones y que por donde sale la divina voluntad que estaba en el hombre, hace como un huequito en el alma, como una herida, como una abertura, y por ahí entraron las pasiones, las debilidades, entró la ira, la soberbia, la gula, la pereza, y el hombre se desordena tanto que su hijo mayor, Caín, mata a su hermano Abel. Entonces ya tenía sentimientos de celos, de ira, de venganza, que son todos estos sentimientos que entraron en el hombre cuando Adán y Eva pecaron. Jesús le dice a Luisa que no hay que culparlos a ellos porque en realidad Adán y Eva, si no hubieran sido ellos, hubieran sido otros, pero sí podemos estar completamente seguros que de aquí eso fue hace 6.000 años, la salida de Adán y Eva del paraíso, y que no, en 6.000 años hasta nosotros ya alguien hubiera pecado de todas maneras. Entonces, pues fueron ellos los dos primeros que lo hicieron y el hombre sale al destierro. El destierro, los desterrados hijos de Eva gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. El hombre sufre, llora, peca, como les decía, en el destierro. Es un estado muy doloroso, no es el estado ideal que Dios quería para el hombre, y sin embargo, por no destruirlo, por no acabar con él, permitió que el hombre viviera en el destierro, pero ya se cumple también el tiempo. Fueron 2.000 años antes del diluvio, Jesús lo dice en los escritos, 2.000 años después del diluvio hasta la venida de él. Él viene a la tierra 4.000 años después de la creación del hombre. Y de ahí, 2.000 años después, es que estamos viviendo estos 2.000 años después de la venida de Jesús. Ya estamos en el 2023. Aquí es donde ya Dios quiere volver a llevar al hombre a su estado de origen, volverlo a entrar al paraíso terrenal, es decir, sacarlo del destierro. Y aquí es donde nosotros vamos, y esta parte del perdón es fundamental como la divina voluntad, es fundamental para ese proceso, para que podamos volver a ese orden, puesto y finalidad para el que fue llamado el hombre. Por eso yo lo que yo hago todo lo llamo la llamada del amor, porque Dios está haciendo una llamada de amor al hombre para que regrese al orden, puesto y finalidad para el que fue creado. Algo del otro mundo. Nosotros estamos viviendo en este tiempo un tiempo muy duro, muy difícil. Sobre todo, una de las cosas que Sara dice, y lo dice así, no me tienen que creer, pero ella dice que ella ve y cree que todas las generaciones de este tiempo han recibido todas las herencias transgeneracionales de la familia, por eso la gente sufre tanto y tiene tantas dificultades y cae constantemente en el pecado también, porque ha recibido estas herencias y resulta que, ¿por qué? Porque Dios quiere hacer borrón y cuenta nueva. Entonces nos está dando a nosotros todo lo de nuestras familias y lo sentimos, lo vemos, lo experimentamos. Todo eso puede ser lo que vamos a ir viendo en estas conferencias que todavía nos faltan no sé de que empiece a toser, que todavía nos faltan de conferencias del taller del perdón. Bueno, entonces les decía yo que el catecismo dice que no es que nosotros tengamos el pecado original en nosotros un carácter de falta personal, o sea, él pecó, desobedeció, yo también lo hago, aunque realmente todos somos muy desobedientes con Dios, no cumplimos los mandamientos, no hacemos el perdón es un mandato.
Él dice, si ustedes perdonan a sus hermanos sus ofensas, las ofensas que ellos le han hecho, mi Padre Celestial los perdonará. Pero si ustedes no perdonan a sus hermanos las ofensas, mi Padre Celestial no los perdonará. Eso es la verdad. Y si Él dice eso, es que es así. No hay nada que hacer. Es así como Él lo dice. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Mucha gente se muere sin perdonar, yo siempre lo he dicho, mucha, la mayoría de la gente se ha muerto sin perdonar, pero ¿qué pasa? Pues les toca en el purgatorio un proceso largo, duro, difícil, porque no hizo la tarea, digamos, que tocaba aquí en la tierra. Y esa es la invitación que nosotros hacemos. Que hagamos esa tarea aquí en la tierra para que no, perdón, les dije que tengo tos, me da pena con ustedes, no puedo evitarlo. Bueno, el caso es ese, que en realidad, y en realidad sí sucede, estaba mirando a ver si encontraba por ahí una pastillita, pero no la veo. El caso es que sí, eso es lo que pasa con nosotros, el destierro, y estamos en el destierro y Jesús pues nos quiere sacar del destierro, fue lo que le dijo a Luisa en los escritos de la Divina Voluntad, que el hombre ya salga del destierro y empiece a vivir. Bueno, dice, pero bueno, ¿qué es lo que heredamos con este pecado? Es la privación de la santidad y de la justicia originales. De la santidad, porque era la santidad misma de Dios que tenía el hombre, claro, digamos que en una participación, que el alma vive una participación de esa, digamos, de esa, ¿cómo se llama eso? Una participación de lo que es Dios mismo, de la santidad de Dios. Entonces el alma vive una participación de su santidad, por un lado. En el paraíso terrenal el hombre era santo como Dios es santo. Cuando Jesús dice sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto, se está refiriendo a ese estado del hombre en el paraíso y que nosotros volvamos a ese estado y volvamos a recuperar esa santidad original que es la santidad misma de María Santísima. Obviamente que a una diferencia enorme, María pues lleva una ventaja enorme porque nació inmaculada, nosotros no, a nosotros nos tocó la concupiscencia, entonces por eso hemos pecado, hemos hecho de todo, entonces por esa razón no tenemos esa santidad, pero podemos llegar allá si nos proponemos y si queremos. ¿Cómo? Con el perdón y la divina voluntad. Es la tarea, es la manera, pues. Ahora, de santidad y de justicia original, la privación de la santidad y la justicia original. Y la justicia, pues es otra cosa que no vamos a hablar ahorita, porque se nos va mucho tiempo en eso, pero acuérdense de como dice uno en el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál principio? El principio antes del pecado original, cuando Adán y Eva le daban una gloria perfecta a Dios. Entonces, como se la da María. Entonces, por eso se llama justicia original, porque se le da a Dios lo que le corresponde. La justicia quiere decir eso, darle a cada quien lo que le corresponde, y a Dios le corresponde una justicia, le corresponde la gloria, le corresponde el amor por todo lo que nos ha dado, que nosotros ciegos no conocemos, pero que Él nos ha abierto los ojos a través de la divina voluntad. Entonces, por esa razón. Luego dice, pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte, inclinada al pecado. Bueno, al pecado. Esta inclinación al mal es llamado concupiscencia. Yo creo que yo les había leído esto la vez pasada, que ya les había la concupiscencia, que siempre el hombre tiende a caer en el pecado. Es porque la naturaleza, dice las consecuencias para la naturaleza debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. ¿Qué dice San Pablo? Querer el bien lo tengo a mi alcance, mandó el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Gracias.
el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras. Esto se los volví a leer porque a mí se me hace supremamente interesante e importante decirles que el hombre, como él dice, no soy yo el que hace las obras, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras. Es el pecado que habita en el hombre. ¿Por qué es el pecado el que habita en el hombre? Ya lo vamos a ver. Y vamos a ver entonces también una partecita de lo que Jesús le dice a Luisa para ver por qué es el pecado el que habita en el hombre, que no lo deja libremente obrar, sino que lo hace caer continuamente en el pecado. Le dice Jesús a Luisa, el hombre en los escritos de la Divina Voluntad, está esta lectura del volumen 13, noviembre 16 de 1921, dice, el hombre al empezar a caer en el pecado, queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Aquí ya está hablando Jesús de cadenas. ¿Por qué? Porque el hombre vive esclavo del pecado. Él vino a liberar al hombre de la esclavitud del pecado. El hombre está esclavo del pecado. Aquí, yo como les digo esto, yo les digo las cosas de una manera fuerte y claras, duras, porque ver cómo estamos todos nosotros y somos todos porque esto forma parte del destierro del hombre. Entonces, Jesús aquí dice, el hombre al empezar a caer en el pecado queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si es grave, son cadenas de hierro. Si es venial, son cadenas de sogas. Entonces, si quiere caminar en el bien, siente las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en su paso. Siente las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en su paso, así como decía San Pablo, que él quiere hacer el bien, pero que no puede porque el pecado que habita en él no lo deja hacer el bien. Querer el bien lo tengo al alcance, pero no el realizarlo porque no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras, no lo deja obrar. Entonces aquí dice Jesús que si quiere caminar en el bien, siente las trabas de las cadenas y queda obstaculizado en su paso. El estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. El estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Es como que las mismas cadenas lo hacen caer, lo enredan. Él quiere obrar el bien, pero no puede por las cadenas que tiene, y entonces estas cadenas lo vuelven a hacer caer en el pecado. Es lo que está diciendo Jesús. Porque dice lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Si obra, siente el impedimento en las manos y casi queda como si no tuviera manos para hacer el bien. Las pasiones, viéndolo tan atado, hacen fiesta y dice, es nuestra la victoria. Y de rey, que es el hombre, lo vuelven esclavo de pasiones brutales. Esto es lo que dice Jesús en el volumen 13. Y verdaderamente es muy doloroso esto que él dice. Y les voy a mostrar aquí otra imagen. Esta es la otra imagen. O sea, aquí tenemos que ver nosotros. Me da pena, me toca comer un dulcecito porque si no, no me da para hablar. Entonces, este dibujo muestra las cadenas nuestras al pecado. Aquí, por ejemplo, está cuál es pecado, les voy a decir. Soberbia, apego, envidia, codicia, robo, lujuria, espíritus transmitidos, perdón, sexualmente, espíritu de la adicción, espíritu de masturbación,
el espíritu de la homosexualidad, el espíritu de la idolatría, el espíritu de la rebeldía, de la desobediencia, de la mentira, de la gula, de la pereza, del miedo, de la ira, de la ceguera espiritual, de la depresión, de la invasión de la persona y de la soberbia. Hay unas partes del cuerpo donde están estos espíritus. Por ejemplo, en la cabeza, y lo dice Jesús en los escritos, que la soberbia está en la cabeza, que por eso en él se hace coronar de espinas por los malos pensamientos del hombre, por la soberbia que está en la cabeza, dice, y por, además, para devolverle la corona real que el hombre perdió en el paraíso terrenal. Y se hace vestir de rey de burla para devolverle al hombre la condición de rey. Es increíble. La pasión de Jesús tiene una cantidad de cosas para nosotros sorprendentes e increíbles. De todo lo que vivió Jesús, lo sufrió y lo padeció a punta de golpes, de dolores, de sufrimiento, para darnos a nosotros otra vez lo que el hombre había perdido en el paraíso terrenal. Realmente es eso. Y él le dice a Luisa, yo no viví mi pasión solamente para que el hombre viviera ahí a medias, como vive en el destierro. Yo viví mi pasión para darle al hombre este estado de origen que el hombre tenía en el paraíso terrenal. Y era lo único que a mí me movía a sufrir, a padecer, cuando yo estaba tan mal, tirado en la caído de las caídas, golpeado, con escupitazos que dicen, lo escupían en la cara y en el cuerpo, el pelo todo pegado, todo vuelto nada, todo estaba él lastimado en todo su cuerpo. Dice Luisa que no tenía una sola parte sana y que además se le podían hasta ver los huesos. Y todo era porque esas cadenas, él estaba liberando al hombre de las cadenas del pecado. Igual que lo que yo les decía en la otra figura, en donde está el hombre todo lleno de llagas, que ahorita la vamos a ver otra vez. Yo me quedé corta porque en realidad estamos mucho más y mucho más. Y la gente, y yo saben que se los digo porque es que a mí la gente me consulta, me han escrito y me cuentan unas historias que yo no sé ni por dónde empezar porque son demasiadas cosas lo que tiene la gente, lo que ha recibido, todos nosotros, yo también, pecados en la familia, antepasados, y hemos recibido las herencias, las enfermedades, y hemos recibido también cosas buenas, como le dice Jesús a la señora esa que les dije yo, de la sangre. En la sangre ya está todas estas herencias transgeneracionales, estas cadenas, y son espíritus, son espíritus. Nosotros cuando hacemos las oraciones de desate, ¿qué es lo que hacemos? Rompimiento de estas cadenas, por eso es desate. Las cadenas están atadas a nosotros, nos atan. El desate rompe la cadena para liberarnos de esas cadenas. Eso es lo que hacen las oraciones de desate. Yo les decía a ustedes, hoy vamos a hablar del desate, y les decía a ustedes que, por ejemplo, el perdón cierra las heridas que tenemos, estamos llagados, llenos de heridas porque me ofendieron, porque me llamaron boba, porque me dijeron que no servía para nada, porque se burlaron de mí, porque me humillaron. Todo eso son heridas en mí y son invasiones que me entran en mí, se quedan en mí y también hacen ataduras a la persona y a la herida. Por eso hay que desatarlas también. Pero esas ataduras, ese desate que usamos en la oración del perdón que vimos la vez pasada, ese desate no rompe estas cadenas. Ese desate que estamos haciendo nosotros en la oración es para sacar a la persona que se ha quedado interior, se ha quedado con invasión dentro de nosotros, y a la ofensa, para que nos liberemos de esos daños que hemos recibido desde la infancia.
Entonces, aquí lo que sucede es que nosotros quitamos son las cadenas de esas heridas que nos han hecho en el perdón. Pero en el desate, una cosa es perdón y otra muy distinta es el desate. Porque en el perdón yo estoy perdonando a la persona que me hirió. Voy a buscar aquí esta imagen. Esta imagen me muestra las heridas que tengo porque me han humillado, porque me han insultado, porque me han pegado, porque me han hecho daño de muchas formas. Entonces, estas son las heridas que sana el perdón en la piel, están pegadas a la piel, entran en mi cuerpo, son invasiones. Entonces, estas heridas para que sanen, yo tengo que perdonar y desatar a la persona que me la hizo y a la ofensa para que yo me libere de eso. En cambio, las cadenas lo que hacen es que el desate lo que hace es que rompe la cadena, rompe estas cadenas de los espíritus. Por eso nosotros hemos trabajado el desate desatando espíritus. Las oraciones de desate es desato, libero y aniquilo al espíritu de soberbia, desato, libero y aniquilo al espíritu de apego, al de la envidia, a los espíritus, no a las personas. Bueno, a las personas en realidad no. A las personas podemos nosotros desatar el apego, a las personas la idolatría, a las personas la invasión, a las personas la codependencia, pero no podemos desatar los espíritus, sí, porque la invasión está asociado a espíritus, el apego a espíritu de apego, la idolatría, no sé si la tenga aquí, sí, espíritu de idolatría, entonces también todo eso de celos también, si no está aquí, también los celos son espíritus. Entonces nosotros en la oración de los desates lo que hacemos es rompimiento de estas cadenas. Y la oración dice desato, libero y aniquilo al espíritu de la soberbia. Desato, rompo. Hay personas que podrían pensar, pero si nosotros lo que hacemos es atar, cuando hay liberación, atamos a la cruz de Cristo los espíritus, sí. Eso es cierto, pero aquí no se hace así. Aquí estamos desatándolo de nosotros, rompiéndolo, las cadenas que tenemos para liberarnos de esos espíritus. Y tengo que liberarme de ellos, aniquilarlos. Entonces, eso es lo que yo hago, rompo cadenas. Y claro que hemos tenido muchos testimonios de este rompimiento de cadenas. También, no sé si fue acá que les conté, porque yo estoy haciendo en el momentico que me toca aquí hacer una cosa para poder. Yo estoy haciendo en el libro, pues estoy escribiendo testimonios, entonces yo ya no me acuerdo si lo que yo les estoy diciendo lo dije en el libro o se los dije a ustedes. Entonces, si repito, me perdonan. Pero yo les contaba, no sé si a ustedes se lo puse en el libro, que en el libro sí está, de un muchacho, ¿sí?, que me había dicho que tenía un problema de lujuria desde la infancia. Lujuria, mire, lujuria está por aquí en esta parte. Lujuria. Que tenía que estaba un problema de lujuria que le había pedido a Dios. Silvia, no estás compartiendo pantalla, no estamos viendo más que te estamos viendo a ti. Un momentico, ¿no están viendo las imágenes? Nada más te vemos, no. Espérate un momento. Espérate un segundo, voy a mirar una cosa acá, a ver si ustedes me pueden ver ahí. ¿Me pueden ver ahí? Ahora pero sí, no pero bien. a ti también, pero se ven muy borrosa la imagen. Se ve muy borrosa la imagen. Bueno, entonces pongamos esta de compartir pantalla. Ahí ya me ven, ¿ya ven la pantalla? No. La misma pantalla. Un momentico, ya sé qué tengo que hacer. Ya sé qué tengo que hacer. Y aquí les comparto pantalla. A ver si así. ¿Ahora sí?
No, Tampoco. ahora te ves nada más tú. Ok, Ay, sí, ahora sí. pero no me ven, me están viendo a mí, no están viendo Te, la imagen. te estamos viendo a ti con la imagen borrosa por un ladito y luego se ven todo lo que tienes en tu computadora en esa página, creo. Ah, espérate un momento. Entonces, perdónenme un segundo, sí. Quedó, ya un segundo. Voy a volverla a hacer. Voy a volverla a ¿qué? Activar esta pantalla del archivo que estoy pasando aquí. Claro, yo estoy, todo el tiempo estoy con imágenes, por lo general. Ahora voy a ver cómo hago para que esta imagen de PDF me salga sin eso tan borroso. Ok, Ahí lo cambio. ya, pero no te vemos a ti, pero no pasa nada, pero ya vemos la pantalla. Ya Ya ven la vemos la pantalla. imagen. Ya vemos la imagen, esclavitud del hombre por el pecado. Ajá. Eso, yo pensé que ustedes lo estaban viendo y yo ahí hablándoles de las cadenas y mostrándoles las imágenes. Bueno, como les decía, esa imagen de la esclavitud del hombre por el pecado es impresionante porque les decía que una de estas cadenas está asociado a espíritus. Ahí están los espíritus sobre eso se llaman grilletes, las bolitas estas donde terminan las cadenas, y ahí están los espíritus de soberbia, de apego, de envidia, de codicia, de robo, de lujuria, de espíritus transmitidos sexualmente, de la adicción, de la masturbación, espíritus de homosexualidad, de idolatría, de rebelión, de desobediencia, de mentira, de gula, de pereza, de miedo, de ira, de ceguera espiritual, de depresión y de invasión. Todo esto son espíritus que nos tienen encadenados a esos pecados. ¿Qué es lo que pasa con las herencias transgeneracionales? Que, por ejemplo, en una familia donde hay de todo, ¿no? Hay soberbia, hay apego, hay envidia, hay codicia, robos. Entonces, en una familia que tiene mucha soberbia, por decir así, y que hereda esa soberbia, la familia, un momento que ahora se me acabó la pila del computador, ya la tengo aquí lista para cargar. Entonces, ¿qué pasa? Que estos espíritus eh, están ahí en nosotros y nos ayudan a caer en esos pecados. Ahí hay varias cosas que suceden. El espíritu de la lujuria, por ejemplo, ayuda a que nosotros caigamos fácilmente en pecados de lujuria. Nosotros somos débiles y a veces nos dejamos arrastrar, y también dependiendo de la cantidad de cadenas que hemos heredado de la familia. Entonces, hemos heredado muchas cadenas y entonces digamos que el poder o el cierto dominio, como dice el catecismo, que el demonio adquirió un cierto dominio sobre el hombre, ese cierto dominio es mayor cuando hay más cadenas, es decir, es mayor cuando el pecado se ha repetido en la familia y se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido. Y nosotros, al ejecutar esos pecados, al repetirlos más, vamos creando nuevas cadenas para nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos. Yo les decía que las herencias se transmiten directamente de padres a hijos y de abuelos, o sea, padres a hijos, hijos a hijos, hijos a hijos, hijos a hijos. No hay tíos, o sea, si un tío mío comete muchos pecados, ya a mí no me toca esa herencia, le toca a los hijos de él, que va transmitiéndola y van quedando esas cadenas cada vez más fuertes en la familia. Esas cadenas hay que quitarlas, hay que romperlas, hay que desatarlas, porque todos estos vicios, pecados, traen enfermedades para nosotros. Las enfermedades que ocurren por lo general en la lujuria, como les dije, tienen que ver con la espalda, con la parte de los huesos. La codicia tiene que ver con el colon,
Chana siempre lo ha dicho. Una persona que está enferma de colicia, dice, enferma de colon, dice la codicia, revise la codicia de la familia, revise la codicia de usted. Y entonces ahí se sabe que viene por ahí. Por ejemplo, de la invasión, sabemos que son 3 enfermedades, que es la tiroides, la hipertensión y el asma, que se los explico en la próxima, en el próximo taller, porque en el próximo taller ya vamos a ver la invasión y la violación, y qué hay que hacer cuando nos queremos liberar de la invasión y de la violación. Entonces, esos espíritus que están ahí en nosotros hacen que nosotros, por un lado, nos jalan a caer en ese pecado y por otro lado, nos trae las enfermedades consecuencia de esos pecados. No en todo el mundo igual. Depende de lo que haya en los antepasados, depende de que también yo le doy apertura a eso, al pecado. Miren, el pecado es lo único que le abre la puerta al demonio. Es lo único. O sea, yo peco y estoy abriéndole la puerta al espíritu de soberbia, por ejemplo. Si soy muy soberbia y cometo actos de soberbia, si cometo actos de ira, estoy abriéndole más la puerta para que las cadenas sean más grandes o más fuertes en la ira y en mi familia. Y entonces ahí va viendo uno esas herencias fuertes en la familia de tendencias. Yo lo digo, mi familia tiene una combinación que siempre le digo a Sara que es terrible, horrible, es soberbia e ira, ambas juntas. Entonces es complicado porque y todos, o sea, todos tenemos de todo. Yo digo, y lo digo en mi familia, y de todo, y lo he podido identificar en diferentes aspectos, todos los pecados capitales. Entonces uno los ve en los familiares, los ve en uno, y sí. A mí una señora me decía que era terrible esto del perdón y este conocimiento que vamos teniendo nosotros, porque cuando una persona se enferma de algo, vamos identificando cuál es el pecado o de ella o de la familia, y pues son cosas que son íntimas de las familias, de las personas, pero a veces se pueden identificar, a veces no. Bueno, entonces les decía que estas cadenas son las que hay que romper y por eso hacemos desates. En cambio, esta parte, que era lo que les estaba mostrando, de las heridas, se sanan con el perdón. Únicamente con el perdón. Yo tengo las heridas y las heridas es porque me gritaron, me ofendieron, me invadieron, sí, me obligaron a hacer cosas que no quería y me tocó hacerlas porque me invaden y yo no sé decir, no, eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Me han humillado, cosas que me han dolido de lo que me han hecho, más el pecado. Todas estas heridas son de ahí, por eso hay que perdonar y hay que perdonar a los antepasados para cerrar estas heridas que nos han quedado también por los antepasados, por el pecado de ellos. Entonces, estas heridas son, cuando yo perdono, estoy sanando, cerrando heridas para sanar. Y cuando yo desato, estoy haciendo rompimiento de cadenas. Ustedes imagínense ahora viendo estas gráficas, ¿cómo sería? No la hice porque no se me ocurrió en el momento en que yo estaba haciendo estas gráficas. Yo las hago en Corel y con detallitos y voy haciéndole casi que cada uno de los eslabones de la cadena y de dónde la saco y todo eso. No se me ocurrió hacerla, por ejemplo, aquí, con este cuerpo, porque en realidad nosotros estamos llenos de heridas y llenos de cadenas. Entonces, esa es la realidad nuestra. En este tiempo del destierro, esa es nuestra realidad. La de todos los que vivimos en el destierro. No porque yo niegue
no porque yo no quiera ver, no porque yo me quiera sentir perfecta, que soy buena y santa, no tengo nada de esto. No, sí lo tenemos, y lo tenemos porque viene de nuestros antepasados, y esto viene de los antepasados, las cadenas, y las heridas vienen de todas las heridas que nos han hecho, de todos los, digamos, las ofensas, lo que me han lastimado, lo que me han dicho, lo que me han hecho, que yo no he perdonado. Esto viene de eso, del perdón, estas heridas. Y las cadenas vienen de los pecados capitales y de los pecados y los vicios que tenemos. Hoy les decía que el muchacho de la lujuria, creo que sí les dije, empezó a hacer el perdón súper juicioso, porque es que aquí la clave de todo es el perdón. Esa es la clave para todo, no el desate. Yo veo la gente, por ejemplo, me pregunta, ¿cómo hago para quitar esto? ¿Cómo hago para sanarme de esto? Y yo los entiendo, claro, uno quiere mejorar, pero la mayoría de las personas que se han sanado y mejorado nunca piensan en eso, sino en perdonar, en perdonar. Entonces van cogiendo la lista, van perdonando y Dios las va sanando de todas esas dolencias o falencias que tiene la gente. De una forma increíble, increíblemente bella, increíblemente tremenda. Entonces, eso es. Quiero que les quede muy claro que los desates es rompimiento de cadena. Entonces, a mí me dice la gente, no, yo estoy haciendo el perdón. Llevo con la oración de la ira como 3 veces. Me dicen, ¿no? Y yo les digo, y el perdón, la ira la estoy haciendo. Entonces, eso no es el perdón, eso es un desate. Me quiero deshacer del espíritu de la ira y claro, mejorar de la ira, eso está muy bien. Pero el perdón es cuando yo perdono. Y en este caso, de estos vicios que vemos acá y pecados, todos los desates empiezan con perdón, porque si no, no podría la oración liberarnos. Todos comienzan con perdón. ¿A quién? A los antepasados, que nos heredaron la cadena transgeneracional del apego. Hay familias que son muy apegadas. Es que eso se ve y se empieza a ver en el comportamiento de las familias, la soberbia, la ira, que les decía, la pereza o la gula. Entonces uno va viendo que se repiten varios miembros de la familia el mismo pecado, el mismo comportamiento y las mismas enfermedades. Entonces ya ve uno que por ahí viene una herencia transgeneracional fuerte en la familia, pero que en realidad nosotros tenemos de todo, porque es que es imposible. Llevamos 6.000 años viviendo en la tierra, el hombre, y nuestros antepasados, pues, ¿cuántos pecados no han cometido? Y eso va generando un cambio en la sangre de la persona, una mutación. Esto que Sara, que es médica, me dice que eso es un poco complicado entenderlo o decirlo así nomás, pero es real. Jesús le dijo a una señora que estaba en la sangre, que estaba haciendo el perdón y le dijo, tienes que perdonar a las personas que te transfundieron la sangre porque así como te transmitieron cosas buenas, también te transmitieron cosas malas. Entonces, porque va en la sangre. Yo les conté lo del deportista, que el señor que no hacía deporte le hicieron un trasplante de corazón. Después se enteró que era de un deportista y le dieron ganas de hacer deporte. Entonces, eso es lo que va pasando con estos cadenas que tenemos nosotros al pecado. Como les dije, yo fui muy generosa de a poquito, o sea, no generosa, en realidad, al contrario, y puse una cadenita de cada cosa. Pero en realidad, así como dice Jesús, y recordemos lo que Jesús dice, cada vez, porque aquí está, el hombre al empezar a caer en el pecado queda atado con las mismas cadenas de su pecado. Si es grave, son cadenas de hierro, si es venial, son cadenas de sogas. Entonces, si quiere caminar en el bien, siente las trabas de las cadenas.
y queda obstaculizado en su paso, perdón. El estorbo que siente lo agota, lo debilita y lo lleva a nuevas caídas. Yo les decía, queda el hombre atado a sus mismas cadenas. Y si es mucho el pecado, va generando nuevas cadenas. Entonces yo puse aquí en la esclavitud del hombre por el pecado, pero puse como el pecado de soberbia un ejemplo, de lujuria, un ejemplo. Entonces yo tengo, por ejemplo, la fornicación. ¿Cuántas veces fornico? Pecado, por supuesto, la fornicación es un pecado. Entonces, pues se generan cadenas, estoy más atada a esas cadenas. Después quiero dejar el pecado y no puedo, porque esas cadenas que me tienen atada y me tienen debilitada, me hacen caer y no me dejan liberarme. Adulterio, desear con el corazón, sexo oral, palabras obscenas, malas miradas, malos pensamientos, pornografía visual y auditiva, apego por sexo, masturbación, toques ilícitos, malos pasos, aquí también entraría la homosexualidad. Y todo esto son cadenas y cadenas y cadenas que va creando el hombre y que no puede liberarse después, o es un trabajo bastante fuerte para liberarse de esas cadenas. El perdón facilita mucho este trabajo y les voy a decir por qué. Fíjense, aquí están los espíritus, aquí también espíritus transmitidos sexualmente, espíritus de lujuria, cada una de estas cosas tiene espíritus. Entonces, aquí están los espíritus asociados al pecado que tiene el hombre acá con las cadenas que lo atan. Ahora, ¿qué pasa? Miremos las heridas, están ahí. Un día, yo hablando con un exorcista, porque curiosamente varias cosas han pasado y aquí se las voy a contar. Resulta que, son testimonios. Lo que pasa es que no es tan fácil contar estas cosas porque son cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Ahora, créanme, yo no sé qué les he dicho porque yo estoy haciendo el libro y me confundo. Esto ya se los dije y no está en el libro. O esto no se los, o ya se los dije y resulta que sí, pero también está en el libro. Sí, repito, perdón. Una señora que estaba haciendo perdón. Yo les decía, tal vez, en el libro está, que la mamá le hace a ella brujería y el suegro también. Cuando ella llegó a mi grupo, ella estaba supremamente mal, el esposo también. Y ella, pues empezó a hacer el perdón con mucha dificultad y empezó a poner en la oración de revestirse de Jesús crucificado, que dice ella que les ayudó mucho, mucho, mucho y los dejaba dormir porque era que no podían dormir y veían sombras. Y un día perdonando a la mamá, ella se liberó de un entierro, o sea, empezó a vomitar tierra y madera. Creo que sí les conté, si no les conté. Y solo perdonando, solamente una persona que sabe de esto, que conoce y que la ha guiado a ella, ayudado pues a liberarse de cosas, le dijo cómo hizo para liberarse. Eso es un entierro. Los entierros los hacen para matar a las personas. ¿Cómo es posible que se liberó de esto? No es tan fácil. Ella dijo, yo solo he hecho perdones, o sea, con el perdón. Después, otra persona que me llamó a decirme que estaba perdonando a una persona y de pronto tuvo mareo, malestar, vómito, de todo. Y yo le dije, yo no sé ni por qué, porque es que como que yo siento eso, que era una liberación, y le dije, lo que tuviste fue una liberación, y ella, bueno, ¿qué hago? Dejé de perdonar y tomé agua, porque se los dije hace 8 días. Y ella hizo caso, y después me contó que la persona que estaba perdonando le había hecho brujería y vimos que sí era una liberación. El caso es que eso. Y también a este señor, que era algunas personas lo pueden conocer por aquí en Colombia, Antonio Triviño, un excelente, excelente, excelente exorcista. Él era conocido mío, en un sitio donde yo dictaba talleres, él hacía exorcismos y liberaciones. Y él siempre le mandaba a la gente a que fuera a mi grupo a perdonar, siempre.
Entonces un día una persona del grupo que estaba muy mal, que ni les digo porque es horrible, y esas cosas mejor ni decirlas porque infestan, pero estaba muy mal, muy mal. Y entonces empezó a hacer el perdón y el perdón y el perdón, juiciosa, y empezó a sanarse como de 7 enfermedades que tenía. Pero esas enfermedades venían todas de prácticas de ocultismo, de cosas que les habían hecho a la familia, ella, herencias que había ella también recibido. Bueno, un montón de cosas tenía esta pobre señora, pero era tan juiciosa con el perdón, dele y dele y dele y dele. Ella no pensaba en liberarse, ella pensaba en perdonar, perdonar y perdonar. Lo que sí hizo fue desatar la ira como 6 meses, porque era muy iracunda y fue mejorando. Y mejoró muchísimo porque la familia me lo dijo, que era otra persona ella. Y empezaron a ir los de la familia de ella al taller del perdón por el testimonio que vieron en ella. Entonces, este señor hacía liberación para un grupo grande, pero la hermana cuando iba al grupo decía, Silvia, mira, este señor decía que en tal generación tal cosa, y esta niña caía al piso, y entonces decía, todo era para ella, todo lo que él decía era para ella, y había un montón de gente, y el resto de la gente no se liberaba, era ella. Entonces, que ella le decían a ella y a la hermana, pero ¿por qué esta niña se libera y nosotros no? Y ellas les contestaban, por el perdón. Entonces, cuando yo me lo encuentro un día, le comenté ese caso y le comenté los otros y le dije, ¿qué es lo que pasa? Él me dijo, es que los espíritus se instalan en las heridas emocionales. O sea, las heridas que nosotros tenemos por falta de perdón, porque me ofendieron, me lastimaron, me humillaron, me golpearon, esas heridas que yo tengo, ahí se instalan esos espíritus, me dijo, se instalan ahí y entonces no los puede uno sacar si la gente no perdona. Y es muy difícil y se demora mucho tiempo para que salgan y por eso las liberaciones de prácticas de ocultismo, a mí me lo ha dicho la gente, a mí me llaman o me escriben. Mira, es que mi hijo tiene unos problemas de depresión muy fuertes, les dan medicamentos y no se sanan. Y no se sana y sigue con esa depresión, tiene hasta deseos de suicidarse. Yo siempre que me dicen eso, yo no sé qué son espíritus. ¿De dónde vengan? No sé, hay que averiguar. Yo les digo, tienen que averiguar de dónde vienen, porque puede ser que en la familia, los papás, y eso ha pasado mucho, yo les digo a los papás a veces que me consultan, ¿no será que ustedes han hecho algo de prácticas de ocultismo? ¿Alguna cosa? Ay, sí, es que nosotros estuvimos metidos en la nueva era mucho tiempo, o en la Ouija, o en yoga, o estuvimos haciendo ocultismo. Entonces, esas cosas es terrible, 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 porque todo se devuelve y se devuelve a la familia. No se devuelve solo a la persona que lo hace, sino a los hijos. O sea, es una herencia transgeneracional inmediata y terrible, terrible. Entonces, se instalan y además se instalan en las heridas emocionales y si la gente no perdona, ahí se quedan. Ahí se quedan. Y pasan los años y los años y los años. Y a mí me ha dicho la gente y me lo dice, ay, no, pero si yo ya me confesé y a mí me hicieron liberación de eso. Pero y la gente cree que ya eso se mejoró, que ya eso se sanó, que ya eso se limpió y no es cierto. No es cierto porque no es tan fácil salir de esas cosas. Si no es fácil salir de una brujería que le hacen a una persona, imagínense si la brujería la hace uno y se le devuelven a uno, es mucho más difícil. Ahí se requiere que la gente tenga un proceso de conversión real y fuerte, de cambio de vida, de confesión y arrepentimiento de esas cosas que hicieron y de empezar a consultar, yo les diría,
sacerdotes y personas que tienen realmente esos dones que les pueden aconsejar y decir qué es lo que pasa y por qué la familia tiene ese tipo de vicios, de tendencias y de espíritus, para poder sanar y poder liberarse. Cuando uno conoce de qué es lo que se trata y cuál es el origen, se puede liberar. Si uno no conoce el origen y de qué se trata, no se libera. No se libera porque no tiene cómo atacar. Entonces, hay que saber de dónde vienen las cosas, y si somos nosotros los causantes, debemos pedirle perdón a Dios, arrepentirnos de corazón y de verdad, y empezar a liberarnos de estas cosas, porque si no, es complicado. ¿Y cómo? Con el perdón y con los desates. Es la manera como se hace. Entonces, están instalados en las heridas emocionales. Cuando nosotros sanamos las heridas, y eso se lo dijo Jesús a Sara, ustedes tienen heridas desde la infancia, tienen que trabajar esas heridas. Ay, caramba. Bueno, tienen heridas desde la infancia, le dice. Y esas heridas son huecos que no permiten que las personas se liberen. No, les dice es que son huecos que no permiten que mi amor se quede en ustedes. Yo les mando mi amor y se pasa porque son vacíos de amor. Fue el exorcista que me dijo que ellos se instalaban en las heridas emocionales. Por eso yo hice este dibujo mostrando eso. Pero Jesús dice que cuando se hace el perdón, las heridas se cierran. Entonces yo hice también este dibujo mostrando que el perdón cierra las heridas y desinstala a los espíritus que estaban instalados en la herida. Estaban sentados muy contentos porque era difícil sacarlos de ahí, porque ellos saben. Por eso es que hablar, y la gente que quiere perdonar, cuando hay problemas de ocultismo y de esas cosas, los espíritus molestan muchísimo y no los dejan perdonar, porque ellos saben que eso los debilita a ellos. Y los debilita por esto, porque al perdonar se cierran las heridas y el demonio lo sacan, lo desinstalan. Por eso las personas que tienen tanto perdón y que hacen tanto perdón se liberan más fácilmente de las que no tienen el perdón. Yo quise hacer esta explicación con estas imágenes porque es muy importante que la gente comprenda estas imágenes y que entienda que esto realmente es importante que nosotros entendamos muy bien. Yo perdono para cerrar las heridas, y al cerrar las heridas se desinstalan estos espíritus, se debilitan, y cuando yo trabajo el desate se liberan más rápidamente. Entonces les contaba el caso de la señora que en 8 días que puso la oración del desate de la ceguera espiritual con el hijo, se sanó antes de los 8 días, porque era una señora que hacía 10 cuadros de perdón diarios. Entonces, pues hizo muchos perdones, muchos, y entonces ya Dios permite también que no solo sea para ella el beneficio, sino para sus seres queridos. Y se sanó en 8 días, mientras que la gente dura días y días y días en sanar o liberarse de un pecado capital. A mí la verdad no les aconsejo, y no me gusta cuando que la gente haga solo desates, porque me quiero liberar claro, uno se quiere liberar de todas esas cadenas, de todas esas ataduras, y quiere liberarse de muchas cosas, de enfermedades, está muy bien. Pero cuando nosotros nos dedicamos solo al desate sin pensar en el perdón, los desates no funcionan. Funcionan por un tiempito al inicio, y claro, la gente ve un momento, ve como no habían hecho esas oraciones, y entonces funcionan. Pero llega un tiempo en que el desate se estanca si no se hace el perdón. Y no solo el perdón de ese desate, sino el perdón en general. Se estanca. Y llega el momento en que ya no libera a la persona.
porque no hay perdones, porque los espíritus se instalan en las heridas emocionales y no hay quien los mueva de ahí. Esto es muy importante que ustedes sepan y entiendan. No es lo mismo perdonar que desatar. Todo desate y toda oración de desate trae perdón. Toda arranca con el perdón y luego sigue el desate. Nosotros vamos a ver aquí en este grupo y en este curso los perdones que hay que hacer para liberarse, pero no vamos a ver los desates. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente se ponga a desatar y le dé importancia al desate. ¿Por qué? Porque el desate, ya les dije, si no hacen perdones, no se liberan, por un lado. Segundo, porque el desate es más largo hacer un desate que hacer un perdón. Entonces, el desate es largo. Como es una batalla contra el enemigo, el desate nos cansa, nos agota, es como una batalla y es pesado el desate para hacerlo manualmente. Yo les puse las oraciones en el libro del Rosario del Perdón del Desate, pero no para que las hagan, para que las conozcan, pero no para que las hagan porque son pesadas. Pero yo sé que si las hacen, se cansan y terminan dejándolas. Tristemente, porque no se hace bien el proceso. Y entonces la gente dice, no, esto no funciona. Sí funciona. Pero ¿cómo funciona? Funciona que yo haga el perdón y pongo el audio del desate para que el audio suene en mi casa de día y de noche. Ojalá pudiera ponerlo de día y de noche. Pasito, no lo tengo ni que oír. Y hago perdones. Y hago el perdón que trae el desate, solo el perdón. Pero no me pongo yo a hacer el desate porque es muy, muy agotador y es más largo y ahí sí no acabamos nunca. Nosotros debemos darle importancia al perdón y además Jesús nos dijo era que había que perdonar 70 veces 100. El desate viene a ser como un regalo, una consecuencia del perdón. Entonces les decía, el desate rompe cadenas, rompe las cadenas para liberarnos por fin de la esclavitud del pecado, y eso es lo que hace el desate, rompe cadenas. El perdón cierra las heridas, sana las heridas, y el perdón, yo perdono a quien me ofendió. Yo les repito y les repito y les repito, porque muchas veces en los talleres les he dicho, ¿entendieron? Sí, y vuelven y salen del taller y no estoy perdonando, desatando. No, el desate no es perdón. El desate es rompimiento de cadenas y es liberación. ¿Que trae un perdón a los antepasados? Sí, pero no es perdón. El desate es rompimiento de cadenas. El perdón es cuando yo perdono a quien me ha ofendido. Que quede eso bien clarito. Entonces ya hemos visto, la esclavitud del hombre por el pecado, ya para terminar, que me pasé también, es que es lo siguiente. Aquí les quería decir lo siguiente. En la esclavitud, cuando hay una pareja, esposos de esclavos y tienen hijos, esos esposos y esclavos y los hijos son dueños o pertenecen al amo, no a ellos. Porque, por ejemplo, si a al papá de los esclavos lo liberaban, él no se podía llevarse a la esposa ni a los hijos. La esposa y los hijos le pertenecían al amo. ¿Por qué? Porque los hijos nacen con las cadenas de los padres. ¿Por qué? Porque nacen esclavos. Si el papá y la mamá son esclavos, ellos nacen esclavos. Si nuestros padres son esclavos del pecado, nos heredan las cadenas a nosotros y también nos hacen o nos quedamos o heredamos la condición de esclavos como la tenían nuestros padres. Así es como se hace la transferencia transgeneracional. Heredamos las cadenas de ellos y nacemos ya con las cadenas y eso también es invasión. Estamos en el seno materno o estamos siendo fecundados y todas estas cadenas nos empiezan a llegar como herencia de nuestros padres, papá y mamá.
y es una invasión. Igual también hay que perdonar la invasión de esas herencias transgeneracionales. Bueno, aquí también es lo mismo. Y aquí ya, para terminar, este es el... faltó una partecita, pero eso se la digo más bien dentro de 8 días. Esta imagen muestra entonces las heridas de la persona. Está herido, los espíritus instalados en las heridas de la persona están ahí. Al perdonar, se cierra la herida y caen los espíritus, se desinstalan, el desate los saca, el perdón los hace caer de ese pegarse como están. El desate ya los saca, los aniquila, quiere decir que se van completamente, y el perdón, el amor a Dios, ya sana completamente la herida, porque yo les decía que todas estas heridas son falencias de amor de Dios vacíos, y también estamos negando amar a las personas que nos han lastimado. Yo creo que terminamos aquí. Tengo más cosas para decirles, pero me demoro un poquito más. Entonces, más bien yo lo dejo para la otra semana. Y más bien, si quieren ustedes, Marisa, tú me dirás qué quieres que hagamos. Marisa. Lo que tú gustes, Silvia. Como tú gustes. Pues ustedes me dicen, porque es que el tema, yo les decía, el tema es largo, es extenso, es mucha cosa, y yo siempre me quedo corta en los talleres. Pero no, yo estoy viendo que tengo todavía tiempito, yo creo. Y vamos a ver ya más enfocado lo que es, quiero ver para la semana entrante lo que es la invasión, quiero ver también la violación. No saben la cantidad de gente, se los he dicho, que a mí me hablan de violación. Me violó mi papá, mi abuelo, me violó mi hermano desde que estaba chiquita. Entonces es gente que crece con unos dolores y unos vacíos y además espíritus que ni se imaginan. Entonces, ¿qué hacen esas personas? ¿Qué tienen que hacer para poder hacer un trabajo real de sanación de esos problemas de violación y de invasión, que la invasión también es tremenda? Entonces, más bien, vamos a dejar esto. Espero que en 8 días me alcance el tiempo para hablarles de esas dos cosas y de lo que faltó hoy, que creo que sí está bien así. Por ahora está bien como lo dijimos hoy. Si quieren preguntas, pues más bien le dedicamos este tiempito a las preguntas. Ok, está muy bien. Espérame, deja ver qué preguntas. Denise, ¿tú haces las de aquí de Zoom? Sí, está bien. En Zoom. Bueno, no, realmente no. ¿No hay preguntas? Ay, no, ¿Será que aquí, todo se entendió? bueno, en YouTube sí. Aquí solamente hay... Porque no hay preguntas, entonces si ustedes quieren, dice que ¿seguimos cuándo o va a ser el del terminamos? libro en físico. En eso Cindy, estoy. Tatiana. Sí, en eso estoy. Lo que pasa es que me toca mandarlo a imprimir y todo eso requiere costos. Y son bien costosos. Ahora todo está muy caro. Entonces, el solo libro, ya hoy estoy averiguando también en eso cuánto vale la impresión del libro para poderlo sacar en físico. También es que yo hacía antes talleres presenciales y todo lo vendía en físico. Ahora ya no hago talleres presenciales, sino todos los hago por internet, y entonces vender esos libros pues tampoco es tan fácil, porque toca mandar a hacer un montón de libros. Entonces vamos a ver lo que Dios quiera, y si Dios nos ayuda, pues podríamos hacerlo. Está en sus manos, esto es de Él, y si Él quiere, lo podemos hacer. Yo le he dicho, Ok. si tú quieres que esto se dé, pues que se dé, si no, Él sabrá por qué. Ok, aquí en YouTube, Narlis Angulo pregunta, buenas noches, ¿cómo ayudar a mi hijo de 10 años que coge rabia por todo? ¿Cómo puede él mismo hacer el proceso de una forma sencilla para niños? A ver, lo de los niños, yo les he dicho que hay que ponerles el audio de la ira. Eso es lo mejor, porque eso le desata en los niños
la ira mientras duermen, mientras están en el día también en su cuartico, acostumbrar, no sé, nosotros todo lo trabajamos con los audios, todo, todo, todo. Es poner audios de día y de noche de estos desates y estar haciendo perdones. Y uno se va liberando, se va mejorando, va cambiando también la familia. Entonces, con los niños yo les contaba el caso de la señora que estuvo en un taller y que me dijo que la mamá a ella la llamaba las 7 genios porque era muy mal geniada y que el niño era muy, muy iracundo, peleaba, gritaba, tiraba los carros, todo el tiempo era gritando y tirando sus juguetes. Entonces me dijo, ¿qué hago? Yo le dije, ponle, en esa época yo tenía CDs y le dije, ponle el CD de la ira, que es lo mismo la oración de la ira, toda la noche en su cuarto durante una semana. Todas las noches mientras el niño duerme, póngaselo pasito, suavecito. Y la señora a la semana me llamó, porque eso fue un taller que yo hice en una ciudad de Colombia, no era Bogotá. Y entonces la señora me llama y me dice, Silvia, no te puedo creer, no puedo creer, me cambiaron a mi hijo, ahora mi hijo ya no tira los carros, está sonriente, todo el tiempo está contento, porque es que los niños es más fácil poderles ayudar con estas cosas. En el caso de ellos, pues hay que hacer perdones. Si pueden enseñarles a ayudar desde una vez, pues buenísimo, buenísimo, empezarles a enseñar en vez de pelear, perdonar y mira, vamos a decir en virtud de la divina voluntad perdono o en nombre de Jesús. Es lo mismo, pero lo que la divina voluntad le da más fuerza. Entonces, perdono a mi compañerito porque me hizo esta ofensa y enseñarles así de una manera sencilla que vayan aprendiendo a perdonar y les pueden enseñar los dibujos, les pueden decir, mira, es que esto es así para que el niño vaya entendiendo. Los niños aprenden mucho más rápido que nosotros y van cogiendo estas cosas a una velocidad increíble. Entonces, podemos nosotros hacerlo también por ellos y enseñarles. Ahora, también podemos hacer perdón de intercesión por ellos, así como les expliqué hace 8 días, en el video de hace 8 días, y que también está en el libro del Rosario del Perdón, que forma parte del kit. Yo no les he dicho muchas veces, la gente dice, pero ¿dónde encuentro el libro? El libro no lo veo. El libro forma parte del kit del Rosario del Perdón, está en el kit. Entonces, ahí encuentran las oraciones del perdón de intercesión para perdonar por él, si es una cosa grave o si es una cosa que el niño no puede o no quiere. Pero sí se les puede ir enseñando a perdonar a los compañeritos, a la gente que le hace daño, a los mismos papás si es necesario, y enseñándoles el perdón excelente. Eso es muy bueno. Okay. Bien, la segunda es de Adi. Antes de que leas la siguiente pregunta, Denise, hay 2 personas que tienen la mano levantada en Zoom. Si por favor pueden escribir su pregunta aparte de la que ya tienen escrita, ustedes 2, porque no podemos abrir los micrófonos. Muchísimas gracias. Ahora sí, Denise. Sí, Adi Salazar dice, la semana pasada habló del Rosario del Perdón y dice, yo perdono y desato. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. Yo les decía, porque miren las heridas. Estas heridas están adheridas a nosotros. Entonces, cuando yo perdono, las cierro. Pero el desatar es que yo estoy desatando, rompiendo la atadura que tengo a esa herida que me causaron y a la persona que me la hizo, para que salga de mí completamente y yo ya no sufra por eso. Tengo que desatar con invasión. Desato y perdono y desato para liberarme de la persona. Digamos, liberarme no es que la mande y que nunca más la vuelva a ver, ni vuelva, no, es del daño que me hizo internamente, porque nosotros estamos muy afectados por estas heridas, mucho, mucho, mucho nos duelen las heridas y llevamos años cargando con eso y cargamos a las personas y cargamos también la ira que entró entró y nos invadió con ira, con desamor, con dolor y también la herida que nos dejó
de la ofensa que nos hizo. Por ejemplo, me dijo imbécil una persona. Y entonces yo no, uy, pero cómo se atrevió, pero qué le pasa a este, más imbécil es el que yo, uy, es que espérese y verá que me voy a vengar, y es que espérese y verá que me las voy a cobrar. Esas cosas es lo que hacen esas heridas en nosotros. Heridas que están en nosotros, nos hacen daño. Entonces yo los cierro pero tengo que sacar la ofensa, lo que me dijo que yo era un imbécil, y tengo que sacar también de mí. Mire, Sara, por ejemplo, cuenta en los talleres de ella, en los CDs de ella, que son muy buenas conferencias, que están en el kit del perdón, hay 8 conferencias de ella, y habla de las enfermedades también. Ella ahí cuenta, por ejemplo, de que ella, cuando estaba chiquita, un primo que tenía mucho dinero, tenía un tren, y Sara fue con los hermanitos a la casa de él, y él tenía una hermanita también, y eran muy ricos. Entonces el muchacho no le prestaba el tren a ellos, que porque eran pobres. Les decía, yo no les presto el tren porque ustedes son pobres. Y entonces no les prestó el tren. Y dice Sara que a los 40 años, ya médica, psiquiatra, graduada, se fue a comprar un tren a los 40 años, porque todavía ella tenía como ese dolor de que no había podido tener un tren, y de que el muchacho no les prestó el tren. Entonces, cuando yo digo la perdono y la desato, yo estoy sacando, y por la invasión también que estamos diciendo, yo saco de mí a ese muchacho que me dijo que no me prestaba el tren, y saco la ofensa de no prestarme el tren, para que la herida sane y no quede yo después a la edad adulta buscando solucionar las heridas que me hicieron en la infancia. Entonces hay que decir desato, sí señora. Bueno, estoy nomás escribiéndoles porque están diciendo que no estamos viendo las preguntas de Zoom, y les estoy escribiendo que estamos alternando, leyendo una pregunta de Zoom y una pregunta de YouTube, pero Bueno. sí las estamos leyendo todas. Bueno. Entonces sigue de YouTube. Está Luz María Castañeda, que está dándote las gracias, Silvia, por instruirnos, y que Dios te bendice por compartir este taller que es maravilloso. Gracias a ustedes por darme la oportunidad también. Y Narlis Angulo dice, ¿en qué momento empezamos a hacer los desates? ¿Al mismo tiempo del Rosario del Perdón? Claro que sí, por eso se hacen con el audio. Yo insisto, miren, créanme, es la manera como los hemos trabajado toda la vida. Dedíquense a perdonar. Hay muy poco tiempo, el día está durando muy poco, estamos cada vez acelerando más el tiempo, o sea, el tiempo cada vez se acelera más y se va a seguir acelerando. Y hay que perdonar, créanme, hay que perdonar. Los audios son ayudas, son complementos del desate, entonces hay que poner el audio. Los audios no son tan costosos, están en la página y pueden ir adquiriéndolos para que los pongan en su casa de alguna manera, los busquen la manera de que suenen día y noche. Hay aparatos, sistemas, búsquense la forma de que esos audios suenen constantemente, así los tengan que estar volviendo a cargar, volviendo a decir. Yo le digo a la gente, cómprense una memoria de esas chiquitas, de planitas, y copien varias veces la oración del desate. Todas las oraciones de desate dura 470 veces desata. Entonces se copia varias veces, para que toda la noche dure, que se acabó una y empezó otra, se acabó una y empezó otra, toda la noche y el día hasta donde alcance. Y cuando se acabe, otra vez la ponemos, y estar atentos a estar revisando cómo va la oración. Son maneras que uno se busca para que los audios suenen constantemente, pero ojalá, yo les digo a la gente, arranquen con la ira, por ejemplo, y empiezan a perdonar, porque empieza a salir mucha ira de nosotros, y nos da mucha rabia empezar a ver las heridas que nos han causado, que a veces uno dice, no, a mí ya no me duele. Como yo decía con mi papá, por eso cogí ese ejemplo, de que me botó la bicicleta a la calle, yo tenía unos 12 años, y ahorita ya vieja, haciendo el perdón, empecé a perdonar a mi papá, y a mí se me salían las lágrimas, porque yo veía a una niña muy asustada, que su papá le había botado la bicicleta a la calle sin razón. O sea, yo no había hecho nada para que él hiciera eso. El peleó fue con mis tías,
y mis tías me habían regalado a mí la bicicleta. Además, yo era una consentida de las tías, de las tías hermanas de mi mamá. Y entonces eso fue terrible porque mi papá bota la bicicleta. Bueno, en ese momento me dolió, pero ya después eso quedó. Luego, cuando yo empecé a hacer el perdón de mi papá, como es tan larguito y uno va recorriendo y recorriendo el cuadro, fue muy doloroso y ver a una niña asustada que no había hecho nada, a la que él le tira la bicicleta a la calle sin razón, sin ningún motivo. Y entonces, pues yo sí, a mí se me salían las lágrimas y yo tuve que sanar de esa herida. Si yo no hago ese perdón, esa herida está y se queda dentro de mí siempre haciéndome daño. Entonces, pues, por eso es que hay que sanar y hay que sacar, hay que perdonar, ¿sí? Y dediquémonos al perdón, se lo repito y se lo repito y se lo repito. El perdón es lo más importante aquí. ¿Los desates nos ayudan? Sí, nos ayudan, pero podemos poner los audios mientras hacemos los perdones. Bueno, listo. ¿Qué otra pregunta? Dice Leti, el siguiente miércoles es de ceniza, si va a haber taller. Ay, bueno, ustedes me dirán, yo no tengo Claro que problema. sí. Claro Sí, que tenemos sí. Lo hacemos. fecha. Claro que lo hacemos, yo no tengo problema. Puedes seguir con la que sigue, Denise, porque esa realmente. Ok, una persona que está en un iPhone dice, cuando uno hace liberación, es en Santísimo, ¿verdad? Depende de lo difícil que sea la liberación. Hay personas, como les decía yo, que tienen ocultismo en la familia o ha habido, les han hecho brujería. Entonces, no es fácil hacer esos desates en la casa porque entonces, claro que con estas oraciones, sobre todo con la potencia creadora, eso mejoró muchísimo. Antes no teníamos en las oraciones la potencia creadora, ahora la tenemos y eso ayuda mucho, mucho, mucho a que no sea necesario hacer estos perdones, digamos, con estos desates con la potencia creadora. Ha ayudado mucho a que inclusive los perdones, porque la gente perdonando y cuando tienen herencias fuertes de prácticas de ocultismo, han hecho prácticas de ocultismo, o tienen fuertemente esto arraigado, los espíritus molestan mucho, pero con la potencia creadora es como que los doblega. Es impresionante. Bueno, la siguiente pregunta es de Luz María Castañeda y ella pregunta si la falta de fe es una atadura. Sí, lo que pasa es que más que todo, la falta de fe viene a ser falta también de conocimiento de Dios, de confianza, de saber quién es verdaderamente Dios, qué hace en nosotros. Entonces, claro, todo esto forma parte de espíritus y uno también puede pedirle a Dios y desatar estos espíritus, aunque nosotros no tenemos esa parte, ¿no? Porque nos gusta mucho y lo hemos visto en la divina voluntad. Ese conocimiento que Dios da de Él mismo lo va enamorando a uno, lo va atrayendo a uno y lo va dejando conocer. Entonces uno cree en lo que conoce, pero yo no puedo creer en lo que no conozco. Entonces tiene que ver mucho con el conocimiento. Y los espíritus sí, claro que se aprovechan de eso para que uno pierda la fe y se aleje de Dios. Perfecto. Mira, el señor Sergio pregunta que si, ¿cuál es el código de descuento para comprar tu libro y que si tiene Nihil Obstat? No tiene nada no tiene el Nihil Obstat, no. Estas cosas las hemos hecho nosotros desde hace muchos años, desde que empezó empezó en el año 2010, porque yo conocí a la doctora Sara, psiquiatra, que ella es una persona que hacía 8 horas de oración diarias, una persona de mucha oración. Ella es teóloga, especialista en Sagradas Escrituras, estuvo 10 años interna en el Opus Dei, entonces tenía una formación muy fuerte y profunda de Dios y la tiene. Entonces ella haciendo oración fue el mismo Jesús que le fue diciendo
Y ella lo cuenta, que Jesús le dice, ¿cuántas veces has perdonado a tu mamá? Y ella dice, ella le dijo 20 veces, le dijo, te faltan 490. Y muchas de estas cosas, él también dijo, tienen que desatar. Le dijo a Sara, tienen que desatar. Nos fue guiando y llevando, además nosotros con la experiencia, no era que todo nos lo dijera él, no, 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 no. Al contrario, no nos dice muchas cosas y nos toca a punta de dele y dele y dele, y a veces después de darle y darle nos aclaran las cosas. Entonces nosotros decimos, uy, nos hubiera dicho desde el principio, y yo digo, uy, nos hubiera dicho desde el principio todas las cosas que ahora sabemos y hubiéramos sabido, pero no las supimos y nos tocó pasar la experiencia y nos tocó hacerlo a nosotras mismas. Entonces, no tiene ninguna de esas de esos permisos, y tampoco, y el descuento ya, les dije que el descuento, por ejemplo, para los extranjeros, les rebajé en el kit del perdón, mientras el taller, lo voy a hacer mientras el taller, bajar y reducir los costos. Precisamente por el taller y pues por ayudarles a ustedes. Entonces ya tiene descuento. Los de Colombia, les dije que no les aumentaba ningún precio al kit ni nada, sino que los iba a dejar con los mismos precios que estaban el año pasado. Entonces, ahí ya está el descuento que les iba a hacer a las personas por este taller. Ok, la siguiente pregunta es, ¿dónde adquiere el libro? Ya les puse que pueden entrar a lallamadadelaMor.com y ahí pueden o pedir el libro ahí o contactar a Silvia. Mire, sí, ahora les digo yo, hay dos maneras. Una manera, entran a la página en ventas, la opción de ventas, ahí está, y entran a la página de ventas y ahí van a encontrar todos los productos que se venden, las oraciones que les estoy diciendo están ahí. También está el kit del perdón. Lo pueden echar al carrito y luego pagan en la parte de crédito, de pagar con tarjeta de crédito para los extranjeros. Para los colombianos es en Mercado Pago. Hay dos formas de pagar. Entonces, para los extranjeros entran en la parte de tarjeta de crédito y ahí les descuenta en dólares. Esos dólares que ustedes ven ahí, les descuenta en la tarjeta en dólares. No les quitan más de lo que dice ahí. Dice $5 son $5, $3 son $3, $10 son $10, no más de eso. Entonces, inmediatamente les llega a ustedes por correo electrónico una factura que trae los links de los archivos que son los digitales. El libro está en PDF y los CDs, digamos las oraciones en MP3. Otra manera es, no quieren comprarlo por la página, entonces consignan en PayPal. En PayPal, y ahí me pasan el recibo que consignaron, aunque a mi PayPal ahí mismo me confirma y me da el nombre de la persona y todo. Y entonces yo les paso al correo de ustedes lo que compraron, lo que pagaron. Miran en la página el costo que tiene y ese es el costo que me consigna. Esa es la manera como pueden comprar. Perfecto. Siguiente pregunta, Denise. La siguiente pregunta, mira, es una persona que me escribió a mi chat y quiere saber, ella tiene hijas y quiere saber si ella puede hacer el rosario por sus hijas. Claro que sí. Hace 8 días hablamos del perdón de intercesión, que es el perdón que yo hago por otra persona cuando la otra persona no puede o no quiere hacerlo. Y el perdón de intercesión a uno mismo, que es cuando yo perdono por los hijos o por cualquier persona del daño que yo les he causado a ellos. Eso lo vimos en el pasado, está en el libro del Rosario del Perdón también. Muy bien. Bueno, aquí está una pregunta que no está ahí, pero está en los comentarios.
en comentarios por fuera en YouTube, dice, es Miguel Rodríguez Díaz, dice, buenas noches. Tuve un sueño y vi una gran fruta de guanábana. Se veía hermosa, pero al verla bien tenía un hueco. ¿Qué significa? Yo no tengo ni idea. Yo no sé Sí. identificar sueños. No, no sé. No sé, yo no tengo esos dones. Hay gente que tiene dones y puede identificar cosas nosotros, por ejemplo, teníamos una persona, una religiosa, que nos decía, ella veía las cosas que uno tenía y le decía, usted tiene tal cosa, usted tiene, la otra vez nos dijo hace mucho tiempo a Sara y a mí, a ustedes les dio la enfermedad esa del virus que está dando ahora, que ustedes saben que no se puede nombrar, sino que nosotros tenemos unas oraciones excelentes para eso, y nos dio un día y al otro día ya estábamos bien. Esa oración ha sacado gente, yo les he dicho, pues se los dije, de cuidados intensivos y todo eso, son buenísimas la oración. Y ya Jesús nos confirmó mejor todavía la oración para eso, y para todos los virus que vienen. Entonces, ella nos dijo, a ustedes les dio, pasamos por unas muy duras, ella y yo, y ella nos decía, es que les están haciendo esto, es que ustedes están pasando por eso, es que usted, y nosotros decía ya porque sabe, y sí, realmente tenía razón, pero yo no tengo esos dones, ni sé, eso también son personas que saben identificar sueños, y identificar sueños, pero yo no, yo gracias a Dios, no digo gracias a Dios, no, mentiras. Digo es que yo no tengo nada de ninguno de los dones de nada, solamente ni siquiera veo a Jesús, no lo oigo, yo quiero amarlo con todo mi corazón, pero y hacer las cosas que a él le agradan, que es en su voluntad, pero de ahí a mí no me pregunten porque no sé. Y esto del perdón es porque llevamos muchos años con experiencias, lo hemos vivido, lo hemos padecido, hemos ido mejorándolo, hemos visto también testimonios alrededor de nosotros y yo le decía a nosotros, vemos muchos milagros casi diarios con el perdón, cosas que pasan bellísimas, que uno dice, este Dios es muy bello, porque nos ha ayudado en muchas cosas, enfermedades y situaciones y todo eso, pero todo haciéndolo a través del perdón. Entonces vamos viendo nosotros cada vez más la fuerza que tiene este perdón, que la verdad, como es largo y es tan largo y tan a veces doloroso pasar por todas las cosas que uno ha pasado, pero es excelente. Es de lo mejor dicho, es un regalo de Dios y es una medicina como pocas, yo diría como ninguna, cómo sana el perdón en todos los aspectos. Entonces, pero hay que probarlo y hay que probarlo a veces constante, perdonando, porque las personas que más han hecho perdón son las que tienen los testimonios más grandes que nosotros decimos. A mí me pueden pasar aquí testimonios, pero en el libro tengo montones de testimonios de todo lo que hemos vivido y pasado. Okay. ¿Mm? ¿Ves alguna otra pregunta, Denise? Aquí. Que no tengo ninguna otra, fíjate. Me están preguntando nomás ya de la oración para el virus, que si dónde la pueden encontrar. Están preguntando en Zoom y en YouTube. No iba a decirles eso porque me imaginé que me iban a preguntar. No sé si yo ya la puse en la página. Creo que sí está en la página. ¿Ah? Bueno, En yo la lo página vi tengo en tu una de página. virus y bacterias. Es Sí. que tengo dos. Las dos son excelentes. Las dos son muy buenas porque a mí me empezaba una gripa. Ahorita lo que tengo es por otras razones. Realmente, si les digo, ha sido todo un ataque por estos talleres. No saben cuánto uno recibe ataques por esto, pero bueno, de todo se lo ofrecemos a Dios y que sea para la gloria de Dios. Pero en realidad, gripas, mira, la gripa es consecuencia de la ira y de la ira baja las defensas y entonces a uno le da gripa. Mucho tiempo, recién empecé los talleres, a mí me empezaba una gripa y yo ponía el desate de la ira y se me quitaba. Era así, real. Entonces ya hice luego un CD de la gripa y la ira juntos
y no quedó tan bueno como el que hice con virus, pestes, virus y bacterias, que sí lo hice. Yo lo ponía por la noche y yo maluca, maluca, y por la noche me iba pasando el malestar, sentía como que el escalofrío se iba yendo, pero porque lo cogía rapidito, ahí mismo que me empezaba el malestar, ahí mismo empezaba a poner la oración. Esta oración, que no sé si la puse ya en la página, la verdad es que yo he estado, he estado muy enferma y no he podido hacer todo lo que yo quisiera hacer porque quería hacer muchas cosas y no he podido. He hecho hasta donde he podido. Eso le consta aquí a doña Marisa. Entonces, yo he estado queriendo hacer muchas cosas y no he podido. Me toca revisar si ya la oración está, yo creo que sí. Pestes, virus y bacterias. Un tiempo la puse gratuita en la página, pero no, la gente no sabe que eso está ahí. Entonces yo digo, yo prefiero que la compren como otra oración más dentro de los de las oraciones, y ahí ya la gente puede ver. Es excelente, miren, es excelente. Se ha sacado gente de la UCI, teníamos un sacerdote, Sara atiende sacerdotes, teníamos un sacerdote amigo de Sara que estaba en Estados Unidos y allá le dio a él el virus. Entonces le dio la enfermedad y ella le manda la oración y le dice, haga esto. Entonces cuando Sara le decía, él ponía, la oración duraba 1 hora y él empezaba a tener mejoría, pero la dejaba de hacer. Entonces un día le dice a Sara, lo más de raro, he tenido 5 mejorías y 5 recaídas. Entonces Sara le dice, porque usted deja de hacer la oración, tiene que ponerla día y noche y no la puede parar. Y resulta que así fue. Y entonces, no, y él no quiso, él no hizo caso, es que esto no es tan fácil. Y entonces no hizo caso. Pero ya después lo llevaron a la clínica y llegó a cuidados intensivos y estaba muy grave, muy, muy grave. Él mismo le escribió a Sara y le dijo, yo no creo que pase la noche porque yo estoy muy mal, tanto que él salió con oxígeno codependiente, de oxígeno por un tiempo. Entonces le dijo a Sara, yo estoy muy mal y fuera de eso aquí abren las ventanas. Eso era de las primeras veces que la gente se enferma. Aquí abren las ventanas y me está haciendo mucho frío en la espalda y en el pecho y no me deja sanar. Entonces yo me acuerdo que yo me le acerqué a Jesús en las fotos. Yo le hablo mucho a Jesús, le hablo mucho todo el tiempo en las fotos que tenemos, imágenes muy bonitas. Y le, ay Jesús, ayúdanos con este sacerdote. Yo le pongo aquí la oración y que le llegue hasta allá. Y le puse la oración toda la noche. Al otro día llamó el sacerdote y le dijo a Sara, ya me dieron salida. Pero era así, así ha pasado. Otro también teníamos que tenía un pulmón dañado y uno bueno. Y le pusimos la oración y al otro día también nos sacaron de la UCI. Entonces, son oraciones muy buenas. Y Jesús nos dijo, si ustedes, pues que si hacíamos esa oración siempre, 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 terminábamos inmunes a los virus, pero nosotros no, la verdad yo no la he hecho y Sara tampoco, empezamos a sentir molestia y la hacemos. Sí la debemos hacer, sino que hemos estado trabajando en otras cosas. Entonces, pero sí, déjenme yo para dentro de 8 días ya se las tengo y les digo, bueno, ya revisé si está o no está. Es que ya revisé, ya entré a tu página y sí está. Ah, bueno. Tienes para desatar, oración en la divina voluntad para desatar las enfermedades causadas por virus, bacterias y similares. Sí. Entonces sí está ahí. Y ya Bueno. acabo de poner aquí un mensaje que sí está confirmado. Bueno, entonces eso. Y sí, excelente. No, es que nosotros tenemos oraciones geniales para muchas cosas. Y vemos el resultado es impresionante, impresionante en todo. En todo. Yo vivo muy contenta y muy agradecida con Dios, siempre se lo digo, le digo que no merecemos tanta bondad de Él, que no la merecemos, que el mundo está tan mal, tan mal, tan mal, y Él dándonos semejantes gracias y tantas cosas tan bellas, pero ha sido muy lindo. Y luego les voy a contar lo de la invasión y lo que uno puede hacer es extraordinario con la invasión. Vamos a ver eso dentro de 8 días. Ok, con el favor de Dios. Ujú. Bueno, entonces ya
preguntas que hay en YouTube son acerca de cómo adquirir el libro, el Rosario de Liberación. Todo está en la página laLlamadaDelAmor.com. Ahí lo pueden comprar. Están preguntando también que si el PayPal va directamente a Silvia o a La Llamada del Amor. Eso lo... El PayPal es con la llamada del amor @gmail.com. Esa es la dirección de PayPal. La llamada del amor, todo en minúscula, seguido. La llamada del amor @gmail.com. Va directo a mí y ahí mismo me llega el celular cuando me consignan de PayPal. Y yo ahí mismo sé, y entonces ya me comunico con la persona. Yo miro también el correo electrónico, porque ustedes me deben decir, al menos escribir al correo que ya consignaron o lo que sea, y yo a través de ese correo les mando lo que quieran. Me toca comunicarme con la persona de qué fue lo que pagó, qué es lo que quiere, y yo le mando la factura con los links de lo que compró. Y están preguntando que si cuánto cuesta, pero aquí no vamos a dar los precios. Pueden entrar a la página de Muy bien. laLlamadaDelAmor.com y ahí pueden ver. Sí, señora, muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna otra cosa que nos quede pendientes por este día? Yo creo que no. Ok. Bueno, entonces vamos a ir cerrando el día de hoy. Te damos las gracias, Silvia, y vamos a rezar por ti para que te alivies y que el otro miércoles estés perfectamente bien con el favor de Dios. Pero estos son ataques y son cosas que uno sabe. Y pues yo lo ofrezco a Dios y yo digo, bueno, en reparación y por todas las personas que están oyendo el taller y todas las personas que quieran hacer el perdón y que ojalá perseveren. Esas son cosas que pasan y que uno tiene que afrontar, ¿no? Normal, digo yo, en las personas que hacemos el apostolado y que estamos ayudando a la gente a hacer cosas para Dios. Es así. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia, por el día de Con hoy. todo gusto. Estaremos con el favor de Dios en el próximo miércoles. Sí, señor. Antes de pasar a hacer la oración de protección final, los queremos invitar mañana. Tenemos con nosotros, lo teníamos programado para el viernes, pero le salió un compromiso de última hora para el viernes y lo cambiamos para mañana, jueves a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Tendremos con nosotros al padre Javier Luzón Peña y él nos va a hablar acerca de para qué sirve la paraliturgia de sanación y liberación. Va a estar muy interesante esta plática. Los esperamos 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Van a ser las 9, hora de España. Y a las 6 de la tarde tendremos, como todos los jueves, Adoración al Santísimo desde Tecomán, Jalisco. Se transmite por la página de Facebook del Apostolado. Y de 7 a 8 se transmite por el canal de YouTube desde Guadalajara, Jalisco, desde el Seminario de los Siervos del Divino Amor. Y también hay Rosario, dirigido por el Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Y el domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. A las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México también, el Padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa y la transmite por YouTube y por la página de Facebook, igual que la paraliturgia de sanación de las 6 puertas. El próximo martes tendremos Rosario a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, con el apostolado del Rosario y del manto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Las invitaciones las pueden encontrar en todos los grupos de WhatsApp y Telegram del apostolado. Y pues los esperamos a que nos acompañe en todos los eventos y el próximo miércoles a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, también los esperamos aquí con Silvia, que ya va a estar completamente aliviada y sin tos porque vamos a rezar Bueno, todos por ella gracias. para que esté bien. Listo. Y ahora pasamos con Denise a la oración de protección final. Adelante, Sí. Denise. Gracias. Vamos a hacer la oración final. Oración para atar a los espíritus que nos acechan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santísimo Señor Jesucristo, yo te pido que ates, reprimas y reprendas todo espíritu de ruina, miseria, vigilante maligno, venganza, acechanza maligna y retaliación,
Átalos, Señor, de pies y manos, enceguécelos, enmudécelos, ensordécelos, prohíbeles toda comunicación entre ellos. Ordénales que se postren humillados a los pies de tu cruz, donde estás vivo y resucitado, para que los envíes al lugar que les corresponde, sin hacer daño a nada, a nadie, ni a nuestras familias, ni a nosotros. Prohíbeles regresar y enviar a otros espíritus de ruina, miseria, vigilante maligno, venganza, acechanza maligna y retaliación en su lugar. Me pongo bajo el manto de nuestra dulce Madre, la Santísima Virgen María, para que ella me haga invisible frente al mal y el mal. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme y con tu espada defiéndeme. San Gabriel Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, lucha a nuestro lado con tus santos ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Amén, amén, amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que tengan todos ustedes una muy bendecida noche y los esperamos en los siguientes eventos del apostolado. Muchísimas Listo. gracias. Muchas gracias. Gracias.